Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Falleció en Amboise, 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseño y pintura. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Florencia, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque Ludovico Soffa. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia. Pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco. Frecuentemente descrito como un arquitecto y símbolo del hombre del Renacimiento genial universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talento en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino, el automóvil, y muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables en su época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de la astronomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus reiterados y avances desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Nombre de nacimiento: Leonardo Giuseppe Piero de Vinci. Nacimiento: 15 de abril de 1452. Anchiaro, República de Florencia. Fallecimiento: 2 de mayo de 1519 a los 67 años. Amboise, Francia. Ocupación: arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Año en activo hasta 1519. En el movimiento Renacimiento italiano. Nació el sábado 15 de abril de 1452, en la tercera hora de la noche, es decir, 3 horas después del Ave María, a las 10:30. Se ha discutido si el nacimiento tuvo lugar en el castillo de Vinci, ciudad a unos 25 kilómetros en línea recta de Florencia, o bien en la casa materna de Anchiano, una pandemia a unos 2 kilómetros de Vinci. Leonardo, descendiente de una rica familia de noble italiano, fue hijo ilegítimo. Su padre,
Messer Piero Fruosini di Antonio, notario, canciller y embajador de la República de Florencia, dejó embarazada a Caterina, una joven de familia campesina, de quien se ha sospechado que podría ser una esclava de Oriente Medio. Martin Kent, catedrático emérito de Historia de Arte en la Universidad de Oxford, tras investigar en los archivos toscanos, descubrió documentos que confirmaron a la fecha del nacimiento que tuvo lugar en la casa de campo paterna, a poco más de 1 kilómetro de Vinci, y que su madre era campesina, local de 15 años, Caterina di Meo Lippi, pero ya estaba prometido en matrimonio y el niño fue entregado al abuelo paterno, Antonio da Vinci, que probablemente entregó una cierta cantidad a la madre como dote para que pudiera casarse, en declaraciones de impuestos de 1457. Antonio declaró que su nieto vivía con él. Caterina aparece casada con un campesino, Antonio di Piero Busti. Leonardo o Leonardo, según su acta bautismal, fue bautizado y pasó 5 primeros años en la casa de su padre, de Vinci, donde fue tratado como hijo legítimo. Tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, todos ellos habitantes del pueblo. Aprendió a leer y a escribir y adquirió el conocimiento de aritmética. Sin embargo, prácticamente no aprendió latín, base de la enseñanza tradicional. El hecho de que tuviera una ortografía caótica muestra que su instrucción no estuvo exacta de laguna. En todo caso, no fue la de un universitario. En aquella época, las convenciones modernas en los nombres de personas no se habían desarrollado todavía en Europa, por lo que únicamente las grandes familias hacen uso del apellido patrimonio. La gente del pueblo solía ser designada por su nombre, al que se le ajustaba todo tipo de presiones. El nombre del padre, el lugar de origen, un apodo, el nombre del maestro, en caso de los artesanos, etc. Por consiguiente, el nombre del artista sería Leonardo di Ser Piero de Vinci, cuyo significado es Leonardo, hijo del maestro Piero de Vinci. El término da no lleva mayúscula porque no se trata de un apellido. El propio Leonardo firmaba simplemente su obra como Leonardo o Leonardo, yo Leonardo. Así que la mayoría de las autoridades atribuyen su obra a Leonardo, sin el da Vinci. Es verosímil que se abstuviera de emplear el apellido de su padre, porque era hijo ilegítimo. Vinci proviene de Vinci, denominación que reciben unas plantas similares a los juncos que crecen en el entorno del arroyo de Vincio y que eran utilizadas por los artesanos toscanos. En 1457, cuando Leonardo tenía 5 años, su madre se casó con Antonio di Piero Busti, de Vacca de Vinci, un campesino de la localidad, con el que tuvo 5 hijos. Fue acogido entonces en la casa de la familia de su padre en el pueblo de Vinci. Entre tanto, el padre se había casado con una joven de 16 años, proveniente de una familia rica de Florencia, Alviera di Amadori. Esta, al no tener hijos, volcó su afecto en Leonardo, pero murió siendo muy joven, debido a complicaciones del parto, en 1464. Aunque era considerado plenamente desde su nacimiento como hijo de su padre, Leonardo nunca fue reconocido formalmente como hijo legítimo. Su padre se casó hasta 4 veces y tuvo 10 hijos y 2 hijas legítimos. De estas relaciones, el pequeño Leonardo tuvo muy buen vínculo con la última mujer de su padre, Lucrezia Guglielmo Cortigiani, afecto que se evidencia en una nota en donde se dirige a ella como querida y dulce madre. Su abuela paterna, Lucía
di Ser Piero di Sotto, una ceremonista próxima a Leonardo, fue probablemente la persona que lo inició en las artes. Un conocimiento presagio refiere que un milano vendido del cielo había hecho un vuelo estacional sobre su cuna y tocó su cara con la gola. Giorgio Vasari, biografía del siglo XVI de los pintores del Renacimiento. Cuenta Leviti en 1568 la historia de un campesino local que pidió a Ser Piero que a su hijo le pintara una imagen sobre una placa. Leonardo pintó entonces una representación de un dragón escupiendo fuego. También realizó que Ser Piero la vendió a un mercader de arte florentino, quien a su vez la revendió al duque de Milán, tras haberse así beneficiado con la venta. Ser Piero compró una placa decorada con un corazón atravesado por una flecha que entregó al campesino. Formación en el taller de Verrocchio. El joven Leonardo era un amante de la naturaleza, que observaba con gran curiosidad, dibujaba caricaturas y practicaba la escultura especular en un dialecto toscano. Vasari cuenta una anécdota sobre los primeros pasos de su carrera. Un día, Ser Piero tomó algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio y le pidió insistentemente que le dijera si Leonardo se podría dedicar al arte del dibujo y si que podía conseguir algo en esta materia. Andrea se sorprendió mucho de los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó a Ser Piero que le dejara escoger este oficio, de manera que Ser Piero resolvió que Leonardo entraría a trabajar en el taller de Verrocchio. Leonardo no se hizo rogar y no contestó con ejercer este oficio. Realizó todo lo que se relacionaba con el arte del dibujo. Fue así como a partir de 1469 Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo Andrea de Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria, en la que aproxima a otros artistas como Sandro Botticelli, Peruccio y Domezio Silardio. En efecto, a finales de 1468, Leonardo estaba empadronado como residente del municipio de Vinci. Viajaba muy a menudo a Florencia, donde su padre trabajaba. Verrocchio era un artista de renombre y muy ecléctico. De formación era orfebre y herrero, pero además fue pintor, escultor y fundidor. Trabajó sobre todo para el poderoso Lorenzo de Medici. Leonardo trabajó también con Antonio Pollaiuolo, que tenía su taller muy cerca de Verrocchio. Después de un año dedicado a la limpieza de los pinceles y otras pequeñas actividades propias de un aprendiz, Verrocchio inició a Leonardo en las numerosas técnicas que se practicaban en un taller tradicional. Así, en este contexto, Leonardo tuvo la oportunidad de aprender la base de la química, de la metalurgia, del trabajo del cuero y del yeso, de la mecánica y de la carpintería, así como diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura y la escultura sobre mármol y bronce. Igualmente recibió formación en la preparación de los colores, el grabado y la pintura de los frescos. Al darse cuenta de su talento excepcional, Verrocchio decidió confinarle a su alumno terminar algunos de sus trabajos.
La formación en el taller de Verrocchio fue más allá y se extienden a otros ámbitos culturales. Estudió cálculo algoritmo y mostró el buen conocimiento que tenía citando a los dos abaquistas florentinos más revelantes, Paolo del Paso Toscanelli y Leonardo Cernionesi. Posteriormente, Leonardo mencionó la novel ópera de aritmética de Piero de Borghi, impresa en Venecia en 1484, y que representa el saber de esta escuela abaquista. No se conoce la existencia de ninguna obra de Leonardo durante la época en que trabajó con Verrocchio. Según Vasari, únicamente colaboró en una pintura llamada Bautismo del Cristo, 1472 a 1475. Por otra parte, según la leyenda, Verrocchio abandonó la terminación de la obra cuando se sintió superado por la calidad de Leonardo, que dejó su toque magistral en un pequeño ángel, también de acuerdo con la tradición de que era el aprendiz quien debía posar. Leonardo había servido de modelo para el David de Verrocchio, una estatua en bronce. Del mismo modo, también se supo que es el retrato de Leonardo el que representa el arcángel Rafael en la obra de Tobías y el ángel de taller de Verrocchio. En 1472, a la edad de 20 años, apareció registrado en el libro rojo del gremio de San Lucas, el gremio del artista y doctores en medicina, que en Florencia se agrupaba con la denominación de la Campagna del Pintori. De esta época derivada uno de sus primeros trabajos como conocido el paisaje del Valle de Arno,